¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Otra entrega para Mundo PS y en el marco de propuestas para innovar un poquitito y descristalizar el campo psicosocial. Esto, digamos que el mandato de la dialéctica es tesis, antítesis y síntesis. Y si giramos en estereotipos, decía Pichón que la neurosis es precisamente este miedo al cambio, ¿no? Eh, por las ansiedades psicóticas, esquizoides, esquizofrénicas, ¿no? En el fondo, eh, este temor a la pérdida, por el miedo al ataque, por no estar instrumentado uno, ¿no? Y qué mejor que instrumentar bien la caja de herramientas del PS, ¿no? Un rol crucial en la sociedad que en el nombre de la clínica subjetivista, individualista y solicita se fue proscripto prácticamente. Sin embargo, con el tiempo se le va dando su legitimidad y su lugar como agente de cambio, ¿no es cierto? En instituciones, escuelas, la cuestión de géneros, la violencia que hay en pareja, se está destruyendo el amor prácticamente, es trágico ese tema. Bien, hoy les traigo la retórica psicosocial, digamos, ¿no? La oratoria psicosocial. Ustedes me dirán en qué consiste, ¿no? Resulta que lo que nos enseñan ciertos roles que trabajan en venta, por ejemplo, es que uno puede conocer un montón de una disciplina, pero cómo o sea, el marketing también, cómo lo vendes, o sea, si cabe el término poco feliz en el marco del capitalismo, es que a veces se vende muy mal la propuesta, nuestra ciencia, digamos. Y en este sentido hay disciplinas que no tienen mucha base epistémica, como ciertas prácticas pseudocientíficas, y tienen cierto auge porque lo venden muy bien. ¿M? Es decir, cómo lo presentan, es decir, eh, eh, digamos, como plato fuerte, digamos, ¿no? Ese discurso que se utiliza. Y en esto consiste la retórica psicosocial, también oratoria. El PS es un orador psicosocial. Digamos que cuando se va a explayar de algún tema en algún lugar, necesita conocer el arte de comunicarse en el sentido de una comunicación enfática, es decir, la pragmática de la comunicación que hablaba Paul Watzlawick desde el enfoque sistémico, la psicología social sistémica, digamos, que propusimos también. Entonces, en este sentido, la comunicación legítima, que decía también Pierre Bourdieu, el sociólogo, es la que tiene eficacia simbólica, la que llega, la que se adecua al receptor. Es decir, en nuestro caso el receptor es el modelo del mundo del sujeto, el sujeto y su modelo del mundo. Esto es la empatía comunicativa, podríamos decir, porque conocer al otro, su enfoque, es decir, esta inversión en el plano conceptual, es lo que llamamos empatía, ¿no? Y en este sentido, la capacidad de copensor, de copensar y también de co-creación del PS, lo lleva a una comunicación que es eficaz, ¿no es cierto? Sin embargo, una comunicación estructurada, un paquetito significativo de conceptos, no estamos hablando de redundancias ni este, una explicación excesiva, sino que desde la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, un paquetito significativo, ¿no es cierto? De esta manera, conocer la situación, conocer los roles, quienes asisten,
es decir, quiénes son mis interlocutores, su marco teórico, es decir, el punto de vista que sostienen, sus idiosincrasias, es decir, ciertas preguntas que harían, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de saber escuchar, también dar instancia de escucha, que a veces el expositor no lo da. Digamos, no hay un feedback, y la comunicación eficaz implica feedback, un ir y venir. También implica cierta flexibilidad de roles, es decir, es una oratoria psicodramática, digamos, ¿no? Metemos el cuerpo, metemos emoción, metemos alegría, metemos también lo lúdico, y esto no quita seriedad a la situación, por supuesto que no. Entonces, la retórica psicosocial se transforma en poética de la comunicación, ¿no? Esto de la comunicación metafórica, que es nuestro campo. Nosotros somos grandes metafóricos en el sentido de que todo lo que decimos lo decimos en lenguaje, y el lenguaje es decir una cosa con otra, es sustitución, es metáfora. También es el mecanismo del inconsciente, que Freud llamó condensación y desplazamiento. Entonces, la retórica psicosocial es también que vos planifiques un estilo comunicativo que para Soren Kierkegaard, un filósofo, que escribió La angustia, Diarios de un seductor, y otros, prácticamente a Kierkegaard uno de los existencialistas, ¿no? Primitivo al menos, ¿no? Él utilizaba un lenguaje indirecto, es el padre del lenguaje indirecto, de comunicarse también a través de parábolas. Suena un poco religioso, pero son parábolas científicas, psicosociales, ejemplos. Yo suelo dar la parábola del puercoespín que da Freud en Psicología de las Masas, citando a Schopenhauer, ¿no es cierto?, para graficar esto de los roces y llegar al término medio de ni muy cerca ni muy lejos, de los puercoespines que vivían era todo hielo, nieve. Cuando estaba muy cerca se pinchaban unos a otros, pero cuando estaba muy lejos se morían de frío. Entonces, en acercarse, pelearse, se armaba la norma, ¿no? El punto medio aristotélico. Bien, entonces también utilizar anécdotas que desde la hipnoterapia ericksoniana son anécdotas, digamos, psicosociales, relativo a nuestra ciencia, grupos, comunicación, conflictos, aprendizajes, lo latente, es decir, la intervención de un coordinador, digamos, es decir, anécdotas también de los grandes, Moffat, de Pichón, es decir, en este sentido, el conocimiento se enriquece, porque utilizamos entonces metáforas y activamos lo que se llama aprendizajes inconscientes. ¿En qué consiste esto? Que en un plano subliminal comunicativo, es decir, sin que los presentes se percaten, porque ya a esta altura sumimos al grupo en un trance ligero, esto significa que hay atención, es decir, el tema les interesa. Son gente de mucho conocimiento de nuestro tópico, de nuestra área. Entonces ya están empezando sus propias estrategias de intervenir, de proponer, de co-crear, de co-pensar. Y este es el feedback circular, una comunicación dialéctica. La de Pichón era comunicación dialéctica. Después se crearon otra forma de comunicación que parece más información, parece más un noticiero que informa que un ir y venir. Bien, también podemos utilizar el juego, los chistes, es decir, chistes pertinentes, por supuesto, utilizando el principio de pertinencia, y digamos también casos clínicos concretos. Podemos utilizar también relatos como relatos literarios, refranes, dichos. Yo siempre utilizo algún dicho, ¿no? para
graficar el concepto. Entonces, primeramente, una introducción al tema, con gestos y actitudes pertinentes. Es decir, esto es un psicodrama retórico, digamos, la oratoria psicodramática del psicosocial. Gestos, practicarlo un poco antes. Yo ya hace tanto que doy clase que ya lo hago automáticamente. A veces estoy actuando dramáticamente, ¿viste? Sí. De modo que recuerdo una anécdota en una escuela. Yo era director y vino la inspectora, es la jefa principal, ¿viste? Cuando viene la inspectora el universo se conmociona. Y empecé a hablar con los chicos y respecto de ciertas conductas, y cerraba el cuatrimestre y bueno, empecemos a disminuir el fracaso, los indicadores en matemática, lectura, y empecé a dramatizar, y ya también, y tenemos que dejar esto, y empecé a dramatizar, y estaban los padres también, y los padres también tienen que ver, tienen que compensar con sus hijos, ¿no? El currículum familiar, y empecé a ponerme dramático, ¿viste? Y la inspectora que estaba transpirando, dice, claro, el autocontrol. Entonces usamos inteligencia emocional, para un poquitito, la empatía es de la inteligencia emocional, y el autocontrol, la motivación también. Entonces, en este estilo indirecto de comunicación, que ancla sus raíces en lo que yo llamo ignodidáctica, una comunicación subliminal, la teoría de la comunicación subliminal, tengo un librito ahí que subí formato PDF, es que nosotros entonces nos comunicamos con el inconsciente del otro, es decir, ahí surgen los aprendizajes inconscientes. Cuando vos, a través de imágenes plásticas, figurativas, metáforas, tal cual el sueño es un lenguaje del inconsciente. Y nosotros le encontramos el sentido gracias a Freud. Encontramos que hay un pensamiento verdadero en ese desquicio del sueño. Bueno, nuestra comunicación también es que nos comunicamos con el inconsciente del otro utilizando figuras retóricas, cuentos, anécdotas, relatos, películas, casos, conceptos, chistes, es decir, eh, sembramos ideas, reencuadramos visiones, extendemos miradas, alimentamos la perspectiva del otro, dimos el tema, dimos ejemplos concretos, hasta chistes del tema, ¿eh? Dimos el principio general, la teoría, el concepto del día, pero también dimos el ejemplo práctico, pero también después el chistecito que cierra el sentido, ¿no? Entonces, este estilo de comunicación es lo que a mí me gustaría hacer cursos de teoría de la comunicación subliminal, que es la retórica psicosocial, la oratoria del PS, que necesita entregar su propuesta, su ciencia, de manera atractiva, de manera sugerente, de modo que la gente lo tome, porque son conceptos muy valiosos, pero cuando uno es muy técnico, muy frío, no lo entiende la gente. Pero si sos muy pueril y muy, no, tampoco. Entonces, si sos muy extenso, tampoco, pero si sos muy sintético, tampoco. Entonces, el término medio comunicativo es lo que hay que lograr. Lograr empatía, cierto trance, cierta motivación, cierta comunicación persuasiva que dicen los sociólogos. Así que te prometo hacer algún cursito algún día de esta retórica psicosocial, la comunicación del PS, ¿no? Como agente de cambio, que uno de sus instrumentos poderosos es el habla, el lenguaje, ¿no es cierto? Todo psicológico, por supuesto. De modo que te invito a poner atención en este tema, y lo vamos a proponer como tópico, como nueva área de la psicología social, esto de cómo nos comunicamos los operadores, también un psicoanalista, un psicólogo, un psicopedagogo, un trabajador social. Todos tratamos con gente, y cuando hay un momento en que explicamos, tenemos que entregar conceptos y todo, y ahí es donde necesitamos que el otro entienda lo crucial, es decir, que se vaya con un aprendizaje verdadero que nosotros ubicamos del lado de lo que se llama aprendizajes inconscientes, en estado de trance, es decir, en estado de identificación plena con el tema. El sujeto está sumido, metido,
Es lo que Pichón dice en Teoría de la Comunicación Humana respecto de la película, ¿no? Dice que en un momento dado el espectador se identifica de manera introspectiva, la identificación introspectiva con un personaje y se pierde, es decir, ya no se da cuenta que es una película, está metido en la escena, ¿no es cierto? Esto pasa también en el psicodrama, cuando el personaje se posiciona de uno empieza a actuar y de repente uno empieza a traer cosas reprimidas y claro, menos mal que está el director de orquesta, ¿no? Bueno, así que la retórica psicosocial, otra entrega para los colegas. Muchas gracias.